Buenos días, mi nombre es Antonio de la Casa y a continuación les voy a presentar el trabajo Monitoreo del estrés hídrico en parcelas de soja con registros térmicos de superficie y datos de NDVI. Participan de este proyecto los ingenieros Gustavo Bando, Guillermo Díaz, Pablo Díaz, Fernando Soler y Cristian Miranda. Todos desarrollamos nuestras actividades de docencia e investigación en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. La termometría infrarroja es una técnica para medir la temperatura superficial de un objeto en función de la energía que emite. Entonces, cuando ubicamos un radiómetro infrarrojo sobre una parcela, enfocando una parcela, o tomamos una imagen térmica de una planta, de un cultivo, la energía que captan los sensores proviene de las hojas o del follaje. Por eso la temperatura superficial, en este caso particular, lo voy a denominar temperatura foliar o del follaje. La temperatura foliar es un parámetro biofísico muy importante porque está directamente relacionado con la tasa de transpiración del cultivo. Cuando el contenido de agua no es limitante, el cultivo puede transpirar intensamente y en consecuencia la mayor parte de la carga de calor es disipada como calor latente. En ese caso, la temperatura foliar tiende a ser menor o igual a la temperatura del aire. En cambio, cuando el agua comienza a ser limitante, la planta reduce la conductancia estomática y en consecuencia la tasa de transpiración decrece. También decrece la disipación de calor latente. En consecuencia, la planta tiene que intensificar la disipación como calor sensible. En estas condiciones, entonces, la temperatura del follaje tiene que ser mayor a la temperatura del aire para dar lugar a un flujo de calor sensible hacia la atmósfera. De esta forma vemos que en la medida que la temperatura aumenta, la tasa de transpiración se reduce, lo que nos pone en una situación, en un escenario de sequía. Una herramienta que ha sido muy utilizada en la evaluación de sequía y el estrés hídrico de los cultivos es justamente el índice de estrés hídrico del cultivo, que utiliza básicamente datos de termometría infrarroja. En este caso, la temperatura foliar es ponderada en relación a un rango térmico que tiene como una temperatura mínima a la temperatura foliar de una parcela que está bien regada y tiene como límite superior del rango a la temperatura del follaje de una parcela estresada. La principal limitación para aplicar este método estriba en medir la temperatura del follaje cuando la condición de cobertura no es completa, o sea, cuando hay suelo expuesto. Para responder a este problema, Morán, en la década del 90, propusieron el concepto de espacio trapezoidal para aplicar la teoría del índice de estrés hídrico de cultivo a terreno con vegetación parcial y sin registros de temperatura foliar a priori. Bueno, la forma típica del espacio trapezoidal queda configurada cuando se interactúa, digamos, la información de cobertura en el eje de ordenada con la temperatura superficial en el eje de abscisas. Ahí emerge una figura trapezoidal que tiene 4 vértices, 4 condiciones extremas y características. El punto 1 corresponde al de una vegetación completa que está bien abastecida de agua, bien hidratada. El punto 2 tiene cobertura completa, pero tiene estrés hídrico. El punto 3, que corresponde a suelo desnudo
en condición de saturado de humedad, y el punto 4 que corresponde al suelo desnudo y seco. De manera complementaria, entre el punto 2 y 4 se establece una línea para las condiciones en donde la evapotranspiración va a ser nula, como así también entre el punto 1 y 3 se establece una línea cuyas condiciones corresponden a una evapotranspiración máxima. En base a este esquema analítico y de cálculo, y usando información radiométrica de índice de vegetación y temperatura de superficie, estos autores propusieron el índice de eficiencia del agua, que para el caso particular del punto C, con un 60% de cobertura, que muestra ahí la figura, se calcula haciendo el cociente entre el segmento CB en el numerador respecto del segmento AB en el denominador. El objetivo del trabajo fue evaluar indicadores de estrés obtenidos a partir de termometría infrarroja para monitorear a campo la condición hídrica de un cultivo de soja en la región central de Córdoba, bajo condiciones de producción típicas de secano y sometidos también a diferentes aportes de riego. Ese es el objetivo principal del trabajo. En el capítulo de materiales y métodos, primero voy a describir el ensayo que se realizó sobre un cultivo de soja de la variedad Don Mario 40R16 que se sembró el 19 de noviembre del año pasado y se cosechó el 31 de marzo del corriente. El monitoreo se realizó en un lote ubicado al sur de la ciudad de Córdoba, donde se instalaron 4 parcelas de 4 metros cuadrados cada una, con los siguientes tratamientos. RRF, que recibió 100 milímetros de agua en 5 oportunidades, o sea, repartido en 5 oportunidades, y 100 kilos por hectárea de urea en R2. El tratamiento RR, que corresponde al riego con 100 milímetros de agua, el tratamiento R o medio riego, solamente 50 milímetros de agua, y el testigo sin intervención. La cobertura del cultivo se obtuvo a través de fotografías de NDVI sobre cada parcela, cada tratamiento. El primer procedimiento que se hizo a la fotografía fue recortar para dejar solamente el interior de la parcela, de cada parcela. A la fotografía recortada se la clasificó como suelo o vegetación a partir del valor del NDVI, de un umbral de NDVI. Cuando era inferior al umbral se lo asignaba como suelo, un valor superior al umbral como vegetación. De manera tal de que el valor de la cobertura se calcula con el total de píxeles como vegetación respecto del total de píxeles de la imagen. Los datos de temperatura y de termometría infrarroja que se utilizaron fueron, en el caso de la temperatura del aire, un sensor digital de la temperatura DHT22, y en el caso de la temperatura foliar tiene dos orígenes: un radiómetro puntual, radiómetro MLX 9061, y también la temperatura obtenida a partir de una imagen térmica registrada con una cámara FLIR, como se muestra en la imagen. Para representar el valor de la temperatura foliar de la imagen FLIR, y la cámara que se utilizó, se adoptó el percentil 10, que corresponde al 10% de los registros de temperatura foliar más bajos de la imagen, obtenidos de la imagen, para representar los píxeles más fríos de la escena, que representan una intensa evapotranspiración. En cuanto a los indicadores de estrés que se utilizaron, se evaluaron en el trabajo, en el primer caso el índice de estrés edáfico,
convencional, a través de mediciones de humedad de suelo convencionales, y los índices de estrés TIR. En cuanto al método tradicional, se usó un barreno para obtener las muestras y a través del método gravimétrico obtener la información de humedad de suelo. El contenido gravimétrico por la densidad aparente me permitió determinar el contenido volumétrico de agua, y tomando un valor de capacidad de campo de 30% y marchitez permanente del 14% volumen, se pudo elaborar el índice de agua del suelo a partir de esta expresión clásica. En cuanto a los indicadores de estrés TIR, el primero que se evaluó fue la diferencia de la temperatura foliar menos la temperatura del aire, a partir de los dos sensores, la diferencia de los dos sensores. Y el otro índice, en realidad se formuló de dos maneras distintas. El índice de eficiencia de agua, usando un radiómetro, calculando la temperatura foliar o midiendo la temperatura del follaje a partir de un radiómetro, y con esta estructura obtener el índice de deficiencia de agua, y la otra formulación, cambiando la temperatura foliar por el dato que se obtiene de la imagen térmica. En ese caso, para obtener el índice de deficiencia de agua obtenida a partir de la imagen FLIR. Por último, se realizó el análisis de media de dos muestras apareadas, utilizando la fecha de muestreo como criterio de apareamiento para hacer el análisis del ensayo. En cuanto a los resultados, vemos en primer lugar cómo fue la variación del contenido volumétrico de agua en el ensayo. Al comienzo del ciclo, el perfil estuvo bien provisto de humedad, de manera tal de que prácticamente los primeros 60 días el contenido de agua se puede considerar que fue abundante en un principio. Este primer registro fue con el suelo saturado de humedad, a suficiente. O sea, a medida que transcurrió el tiempo, el suelo fue perdiendo humedad, el cultivo fue consumiendo, y la reposición no alcanzó a reabastecer el consumo. Posteriormente, después de los 60 días de la siembra, las lecturas que se hicieron posteriormente estaban más próximas al punto de marchitez permanente, y muy posiblemente en ese caso estábamos en presencia de una sequía edáfica. Vemos acá también que el tratamiento de secano en general se encuentra por debajo de las parcelas que recibieron agua. La variación que experimentó la cobertura en todos los tratamientos, vemos a simple vista que no hubo diferencias, de manera tal de que podemos conjeturar que la humedad que dispuso el cultivo al principio permitió tener una tasa de expansión foliar que le permitió alcanzar cobertura completa aproximadamente a los 50 días, y durante 50 días siguientes más o menos se mantuvo en cobertura completa. La prueba estadística confirma que no hubo diferencias de cobertura entre los tratamientos. Por el otro lado, cuando analizamos la variación que tuvo el índice de estrés hídrico, vemos justamente un comportamiento opuesto. O sea, los valores máximos están al principio y decrece
Además vemos en todo caso que el tratamiento de secano muestra claramente que estuvo más estresado que el tratamiento que recibió riego, los tratamientos que recibieron riego. En general el valor de secano está por encima, como más caliente, denotando mayor estrés. Y esto, evaluado estadísticamente, nos permite diferenciar en todo caso que el tratamiento de secano fue estadísticamente distinto al tratamiento que recibió el riego completo y fertilización. Esta relación inversa se planteó formalmente a través de un análisis de regresión lineal, tomando la cobertura como variable independiente y analizando entonces la relación entre la temperatura del follaje y la cobertura. Vemos una relación inversa que explica en general para todos los datos sin discriminar por tratamiento y para cada tratamiento en particular que aproximadamente un 80% de la variabilidad de la temperatura foliar se explica por el cambio que tuvo la cobertura. Bueno, este comportamiento es importante porque nos muestra que al principio del ciclo, cuando los valores de cobertura fueron bajos, el excesivo calentamiento, los valores de temperatura foliar elevados, en realidad se debieron a que el suelo estaba expuesto. Porque como vimos recién, el contenido de agua del suelo aparentemente no estaba por encima de un umbral de estrés. Esta contingencia es muy importante y ha sido comentada en las distintas oportunidades. Para agregar a la discusión, por ejemplo, dice Jackson que para determinar correctamente el índice esterílico de cultivo es importante evitar que el fondo del suelo aparezca en el campo de visión del termómetro infrarrojo, porque el suelo puede alcanzar una temperatura muy diferente de la planta. También Moran dicen que cuando la vegetación es escasa, la temperatura del suelo domina la medición de la temperatura compuesta de la escena. De esta forma, como dato, como información importante, los estudios de estrés térmico, los estudios de estrés hídrico por medio de termómetro infrarrojo, demandan implementar procedimientos que consideren la variación de la cobertura durante el ciclo para establecer la proporción de suelo desnudo de la escena. Entonces, aplicando el concepto de trapecio para la determinación del índice hídrico de deficiencia de agua, con nuestros resultados experimentales obtuvimos esta figura y, como vemos, tiene una forma de trapezoide similar a la que propone la teoría de Moran, y a pesar de la poca cantidad de datos, la prueba estadística de la diferencia de medias confirma la diferencia de tratamiento entre RRF y secano y RRF y medio riego. Por último, el análisis similar, pero usando como temperatura del follaje el dato obtenido de la imagen térmica, lo que vemos en particular, el menor rango que experimenta la temperatura del follaje menos la temperatura del aire cuando la condición de cobertura es baja. En esas condiciones, la variancia de los datos se reduce y en general todos los tratamientos aparecen estadísticamente distintos del
tratamiento que recibió riego completo y fue fertilizado. En lugar de conclusiones definitivas, prefiero hacer algunas consideraciones preliminares. La ausencia de diferencia de cobertura de cultivo entre tratamientos se puede explicar por la información sobre el contenido de agua del suelo registrado de manera convencional. Este análisis revela también la fuerte dependencia de los registros TIR con la cobertura del cultivo, de modo tal que su influencia debe ser considerada particularmente en la evaluación del estrés hídrico. Los indicadores de sequía elaborados a partir del trapezoide, de la temperatura foliar menos la temperatura aérea respecto de la cobertura, se puede construir tanto con un radiómetro puntual como a través de imágenes térmicas y datos de cobertura, por cierto. Fueron apropiados para reducir la variabilidad de los registros y permitieron un análisis estadístico más discriminante de los tratamientos. Por último, a los efectos de lograr una implementación más completa de este procedimiento, sería necesario incrementar la cobertura del espacio analítico con más datos. La implementación de un monitoreo automático de la temperatura del follaje y de la cobertura del cultivo con instrumentales electrónicos instalados de manera permanente sobre las parcelas de ensayo es la alternativa operativa más recomendable para aumentar la frecuencia del monitoreo. Muchas gracias.